Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la transmisión sabatina del Centro de Estudios Interdisciplinarios de la Ciudad de México. Ya estamos por aquí con la clase del día de hoy, arrancando para hablar un poquito sobre grafología. El día de hoy vamos a regresar a nuestro tema raíz, a nuestro tema base, y especialmente vamos a hablar sobre el vínculo entre la grafología y los padecimientos corporales, desde el dolor hasta algunas otras enfermedades que se expresan y que se van alojando en nuestro cuerpo, para pues entender mejor cómo nuestra escritura de pronto puede ser también un buen termómetro para revisar cómo vamos a nivel físico, biológico. ¿Se acuerdan que anteriormente habíamos hablado ya del vínculo entre las enfermedades emocionales o las enfermedades mentales y todos estos padecimientos pues más psicológicos, cómo se ven en la escritura? Hoy nos vamos a meter más a la parte física. Entonces me gustaría saber por ahí también si tenemos a algunas de las personas, algunos de los alumnos que han tomado por ahí este tema, que lo han podido comprobar, porque siempre es uno de los temas que se impresionan cuando los empezamos a abordar y sobre todo cuando los empezamos a ver en nuestra propia escritura. Entonces, si tenemos ahí algunas de las alumnas que tengan esos experiencias, pues nos va a servir mucho para la clase, para ponerlo como ejemplo. Y pues para quienes son nuevos también en este tema, va a ser bien interesante que pongan, que tengan a la mano su escritura, que hagan unos ejercicios y que vayan comprobando algunas de las características que estamos viendo. Ok, déjenme solo revisar, parece que estamos muy bien en la transmisión, ya estamos corriendo, se escucha, se ve. ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Todo bien? Vamos a arrancar entonces. ¿Me sienten? Vamos a arrancar entonces con la parte de la grafología y el vínculo con la cuestión física. Como saben, la grafología tiene esta habilidad, esta capacidad de volverse un termómetro de la parte psicológica, pero también de la parte fisiológica. Hay toda una corriente de pensamiento, una corriente de estudio de la grafología dedicada a esto, que se le llama la escuela mímica. Y la escuela mímica nos dice que todo lo que hacemos en nuestra letra es una reproducción de nuestra biología, específicamente de nuestra corporeidad o de nuestro desplazamiento físico, ¿no? Cosas como, por ejemplo, aquí estoy poniendo pues, ejemplos muy didácticos que pueden parecer un tanto burdos, pero es un poco la lógica principal de la escritura y de la escuela mímica, que nos dice, déjenme acercar un poquito mi mesa de anotación, que si hacemos cuestiones, por ejemplo, letras más paraditas, aquí vamos a hacerlo, imagínense que es la misma letra. Si hacemos letras que van un poquito más hacia adelante, que tienen esta intención de movimiento frontal, pues de alguna forma, dice la escuela mímica, pues representa una corporeidad llevada justamente por este tipo de dinámicas físicas, de movimiento, de desplazamiento, casi como quien al escuchar se para inclinado hacia adelante. Si nuestra escritura es un poquito más vertical, más paradita, como vemos aquí en medio, pues puede ser alguien que al moverse, al escuchar en general, trata de mantenerse con este tipo de posturas. Y lo contrario, si nuestra escritura parece que va un poquito más hacia atrás, pues de alguna forma refleja esta tendencia corporal también de marcar la distancia, de tener cuidado. Esta es la primera base y de hecho como nace de alguna manera la escritura o la escuela mímica. Y de ahí se fueron explorando otras cuestiones mucho más profundas, es decir, ok, si nuestra escritura puede representar nuestro cuerpo, puede ir cada vez más adentro como a buscar tal cual qué pasa en nuestras manos, qué pasa en nuestras piernas, qué pasa en distintas áreas específicas, o se queda simplemente en esta parte vaga de decir que pues si mi escritura va de derechita, yo también estoy derechito. Entonces se ha ido explorando, y aquí hablo de pues ya varias décadas de estudio que se ha hecho esta exploración, y pues donde se empezó a explorar con más intensidad fue en esta parte justo del vínculo entre la cuestión neuronal y la cuestión corporal. Y entonces se empezó a entender que de alguna forma cada que nosotros hacemos una letra, una escritura, trabajamos en dos áreas, tanto en la parte simbólica, ¿no? Como la escritura es una representación gráfica, de alguna manera nosotros estamos simbolizando o estamos materializando como la extensión de nuestro cuerpo, ¿no? Lo que entendemos por la parte superior, por la parte media, por la parte baja. Entonces por eso es que la escritura representa nuestro cuerpo. Pero también se empezaron a dar cuenta
que hay conexiones neuronales que están vinculadas con la motricidad y que de alguna forma representan toda la neurología de nuestro cuerpo, todas las conexiones que están vinculadas con nuestra espina dorsal, con nuestra espalda, con nuestros brazos. Entonces, de ahí se ha ido extendiendo y se ha ido perfeccionando toda esta lectura, todo este análisis del vínculo entre el cuerpo y la escritura, y se ha llegado a algunas soluciones o algún entendimiento, digamos, del vínculo entre la escritura y nuestro cuerpo, que se ve representado, seguramente lo han visto porque sale mucho en internet, pero se ve representado por esta famosa figura del paralelismo entre el cuerpo humano y la letra. Voy a ponerles aquí, disculpen las habilidades de dibujo, ¿no? Vamos a ponerlo de esta manera. Ahí les digo que hay un esquema muy clásico donde nos enseñan cómo la letra y el cuerpo tendrían una misma división, y les decía, tiene que ver con esta parte de que cuando nosotros escribimos y hacemos movimientos, no solo en la escritura, sino en general, movimientos que tienen que ver más hacia la zona superior, como lo que pasa con letras. Vamos a poner aquí ya algunos ejemplos, como la letra D. Imagínense que hago yo, vamos a que se vea un poquito más bonita. Tercer intento. Ahí parece más una letra D. Cuando hacemos ese tipo de movimientos, se descubrió que pasamos por las conexiones sinápticas y por las conexiones neuronales también vinculadas con estas áreas del cuerpo, es decir, como si estuviéramos haciendo un poco como una radiografía, como si estuviéramos buscando, o más que una radiografía, un escaneo de nuestra conexión neuronal, de nuestra cuestión corporal, y entonces se empezó a hacer esta división clásica, ¿no? De que los movimientos de la parte superior de la escritura se podían entender o se veían relacionados con la parte superior del cuerpo, ¿no? Entonces, en este caso, en la letra D que estamos viendo acá, y en todas, no solo en la letra D, sino en todas las letras que tienen estos trazos superiores, les voy a poner por aquí, por ejemplo, una T, ¿no? En todos los trazos superiores estaríamos de alguna forma observando lo que sucede en la zona superior del cuerpo, ¿ok? Lo que queda en la zona media, como lo vemos aquí, todo lo que son los óvalos, donde están generalmente lo que de manera común se le llaman las pancitas, ¿no? O el cuerpo de la letra, la pancita de la D, de la P, de todas estas letras que tienen esta zona media y sobre todo que tienen óvalos, pues se entiende como una representación de nuestra zona media corporal, el área del torso, del abdomen. Y entonces, siguiendo esa misma lógica, se entiende que las letras que tienen estos movimientos inferiores, que nosotros llamamos jambas, están vinculados con las piernas, ¿no? O con la parte baja del cuerpo. Entonces, hasta aquí es esta primera relación que se ha entendido como el vínculo natural entre las zonas del cuerpo y las zonas de la escritura, y que además se ha explorado, les decía, ya en algunos estudios y en algunos procedimientos pues cada vez más particularizados y más cuidadosos, o sea, ya no solo por únicamente grafólogos, sino grafólogos vinculados, por ejemplo, al área médica, tal cual, al área clínica, grafólogos vinculados incluso con diferentes padecimientos para decir, por ejemplo, si este padecimiento ataca principalmente a la zona media, porque, por ejemplo, la gastritis, que pues de alguna forma tiene una representación en el cuerpo, se ha estudiado que efectivamente empieza a mostrar características gráficas que se muestran o se proyectan con más fuerza en la zona media de la escritura, ¿no? Por eso es que se empezó a hacer como ese entendimiento de, muy bien, lo que pasa en la letra de alguna forma también es reflejo de lo que pasa en el cuerpo, y quiere decir que si empiezo a observar con detalle la letra y los procesos de la letra, puedo ir también observando a detalle los procesos del cuerpo, ¿no? De tal medida que en algunas circunstancias pueden ayudarme la escritura no solo a descubrir, sino a hacer de alguna forma como más consciente lo que está pasando en el cuerpo. Y ahorita nos vamos a meter algunos ejemplos.
antes de pasar a eso, tenemos por ahí alguna Muchos pregunta. saludos, Jocelyn, Pamela y Teresa. Saludos, muchas gracias por conectarse por ahí. Teresa, no sé si es Teresa que ya está en Grafo, ¿no? Me sonaba a una de las Teres que ya anda por acá, pero Pamela yo sé que por ahí tomó curso con nosotros hace algunos años, entonces ya saben, si tienen por ahí pregunta o ejemplos, porque siempre les decía, estos son de los temas que forman parte del cuerpo del diplomado, del curso, y que pues son, les decíamos, como muy interesantes de repente ver cómo efectivamente se cumplen muchas veces a cabalidad estas características. Entonces, bueno, esta primera parte es la relación del cuerpo con la letra y cómo de alguna forma podríamos entender que está ligada. Ahora, les decía que de manera clásica hay un esquema que se ha popularizado entre grafólogos, ¿no? Todavía no lo hacen meme o no lo he visto como meme, pero es un tanto por popular. Aquí una duda. Sí, ¿le escuchó? Sí, la escritura va a ser una proyección de nuestra salud o nuestra enfermedad. ¿Puedo enfermar a mi cuerpo a partir de la letra? Sí y no, y aquí empezamos a meternos a elementos más complejos no solo de la escritura, sino de la conducta humana, ¿no? Lo que llamamos las somatizaciones. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de los padecimientos mentales, por ahí, si nos están viendo en la repetición, si nos están viendo tanto en Facebook como en YouTube, tenemos ese video de la clase, fue hace yo creo, un par de semanas, donde hablábamos de los padecimientos emocionales, y generalmente muchos de nuestros padecimientos que se vuelven corporales arrancan como un padecimiento emocional, ¿no? Entonces, puede pasar por diferentes procesos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la escritura atormentada, que decíamos que son escrituras que pasan por un momento emocional fuerte, de mucha tensión? Generalmente esa tensión gráfica se puede ir cargando a alguna zona gráfica particular, que de acuerdo a la escuela mímica tendría que ver con que la tensión se está representando, esta tensión emocional se está llevando a alguna parte específica del cuerpo, y además eso es cierto, ¿no? Cuando piensen ustedes, cuando nos enojamos, pues mucho del coraje va hacia la zona central, la zona visceral, que regularmente termina por dañar el área o todo el sistema digestivo, ¿no? Por eso mucho de esta colitis nerviosa o la colitis de estrés, que puede generar después alguna suerte de tumor o de cáncer o de padecimientos que son de largo proceso, pero que empezaron en muchas ocasiones por un coraje, porque me preocupé, después de esa preocupación hice hábito, el hábito de estar preocupado hizo que me saliera gastritis, el mantener la gastritis con la preocupación fue evolucionando hasta llegar a procesos más complejos. Entonces sí podemos, no es tanto como que cambio la escritura y cambio y daño directamente mi cuerpo, pero sí hay de pronto como algunos de estos vínculos interesantes a seguir. Por eso en otras áreas o en otros como cursos o en otros abordajes que le damos a la grafología, hablamos de los vicios gráficos, particularmente en la firma, ¿no? Cuando en la firma estamos muy acostumbrados a que la zona central la tachamos porque nos dijeron que así nadie nos iba a falsificar la firma, entonces hacemos nuestra firma, imagínense que pusiera mi nombre y justo en la zona central hiciera yo como algún movimiento para cubrirlo, para que mi firma fuera menos menos fácil de falsificar o menos falsificable, y entonces pues este hábito gráfico de alguna manera va representando una tendencia emocional, que es la tendencia emocional hacia el estrés, hacia el autoanálisis, un poco como autoflagelarme, ¿no? De decir, no estoy haciendo bien las cosas, por eso no avanzo. Y entonces esa condición gráfica que de alguna forma le llama la atención al cerebro y va condicionando poco a poco al cerebro para observarme o para entenderme de una forma particular, pues detona emociones que a largo plazo van a detonar enfermedades. Entonces la línea no siempre es tan directa, ¿no? Ahí finalmente eso es lo fantástico del ser humano, que somos tremendamente complejos. Entonces a veces como que es de ida y vuelta, ¿no? Empezó de la escritura y terminó en el cuerpo, o empezó en el cuerpo y terminó en la escritura. No siempre las líneas son tan claras de observar. Por eso pues para esta parte dinámica
siempre procuramos hacerlo un tanto lineal, un tanto, les decía, puede parecer a veces hasta medio burdo, pero es importante conocer las bases así, de manera sencilla, para después poder entrar a cuestiones mucho más complejas, ¿ok? Entonces, espero que haya llegado bien la respuesta. Sigo un poco con la parte del esquema. Les decía, ya entendiendo la relación gráfica que hay entre el texto y el cuerpo, se ha generado un esquema, les decía, un poco clásico, que se basa en una de las letras del alfabeto, de la escritura cursiva, que tiene una representación más parecida a la corporeidad, ¿no? al cuerpo, que es, aquí está, la famosa letra F del abecedario, ¿no? o de cursiva. Y entonces vamos a tomar justamente el día de hoy la letra F como un ejemplo, pero acuérdense lo que les decía en la primera parte. Puede ser que aparezca en otras letras mientras tengan zona superior, zona media, zona baja, ¿ok? Entonces aquí ya empezamos a entrar a unas características gráficas o unos rasgos gráficos que están vinculados directamente con el dolor y con los problemas corporales. Entonces empezamos del más básico, que se le llaman los famosos inflados, ¿no? Los inflados son de pronto estos puntitos. Aquí, imagínense que yo, al hacer mi escritura, mi letra F que acabo de hacer, si yo me acercara al texto, que de pronto me diera cuenta que estoy dejando como un puntito. En muchas ocasiones, sobre todo cuando estamos empezando a acercarnos a estas teorías, creemos que es la pluma, ¿no? Dices, ay, mira, mi pluma está dejando como bolitas. Y a veces sí, a veces puede ser simplemente que la pluma dejó una bolita. ¿Cómo nos damos cuenta? Pues cuando se repite esto, ¿no? O sea, si yo hago un texto largo, por eso acuérdense que siempre los análisis grafológicos dependen de una muestra gráfica completa, no solo con que, a ver, hazme la letra F y ya te voy a diagnosticar y te voy a decir cómo anda tu cuerpo. No, necesito todo un texto para decir, mira, este puntito que me aparece aquí en la letra F también aparece en la T, también aparece en la L, también, entonces ya lo estoy viendo como una constante. Y ya estoy viendo que no fue la pluma, porque quizá le pedí a la persona, ¿sabes qué? Estoy viendo algo interesante en tu escritura, podemos cambiar de pluma para que sigas con la muestra gráfica, entonces que te haga otra cuartilla escrita con otra pluma y que digas, ah, mira, sí, ya le cambié la pluma, entonces ya deseché la variante, ¿no? La variable, y estoy viendo que se mantiene esta tendencia de dejar el puntito en cierta zona. Entonces esos pequeños inflados, esas que parecen como gotitas que se escaparon, son justo como estas micropunciones que salen a través del sistema neuronal y que se ven en la escritura. Y es básicamente lo que sucede cuando, por ejemplo, nos machucamos un dedo, ¿no? O sea, si nos machucamos el dedo, regularmente sentimos justamente como cada que pasa la sangre se hace esa punción. Estamos, hasta en las caricaturas lo ponen como el dedo se está haciendo grande y pequeño, ¿no? Pues a nivel microscópico, a nivel pequeño, efectivamente está pasando eso, ¿no? El dedo, cada que pasa la sangre, libera se siente el dolor, y lo que está sucediendo es que justo tanto la sangre como el sistema nervioso está constantemente haciendo un escaneo, ¿no? Está recorriendo todo nuestro cuerpo para ver que nuestro cuerpo esté en buen estado. Entonces, cuando sucede algo como una cortada, como un machucón, cada que nuestro sistema nervioso pasa por esa zona, se da cuenta que tengo la cortada o que tengo el machucón, y le manda de regreso el mensaje al cerebro. Y entonces cuando nos damos cuenta de, me dolió, por eso a veces hasta pasa un periodo de tiempo en lo que me quemo y suelto el sartén, ¿no? Entonces lo dejo ahí 2-3 segundos, y hasta que llegó de regreso el mensaje de la mano al cerebro para decirle, nos estamos quemando, hasta ese momento lo solté. Me pude haber tardado un poquito más, un poquito menos, dependiendo cómo andemos en esa relación de sistema nervioso y cerebro, ¿no? Entonces, bueno, esa relación, ese pulsar, es lo que se ve representado en la escritura como puntitos. Es como si, imagínense que si estamos hablando aquí de la letra F, vamos a tratar que se vea aquí el esquema. Ahí está. Estamos hablando de la letra F, ¿no?
y de la parte superior. Entonces equivaldría, insisto, esta es una explicación didáctica genérica, ¿no? O más bien general, más que genérica. Entonces podríamos decir que el malestar que se ve reflejado acá, en la cabeza de la letra F, estaría conectado con un malestar en la cabeza de la persona, con un dolor. Es como si cada que la pluma pasa hacia la zona superior de la F, es como si o hace la mímica de lo que sucede cuando el sistema nervioso pasa por la cabeza y encuentra que tengo ahí el chipote o que tengo ahí una cortada, y entonces manda el mensaje y regresa el mensaje. Cuando pasamos por ahí, punza, ¿no? O tiene esta pequeña llamada de advertencia que en la escritura se convierte en este pequeñísimo momento de sacar un poquito de tinta. Es tan microscópico que por eso a veces solo se ve como un puntito y ocurre sin que yo levante la pluma. Entonces yo hice el trazo, ni siquiera me doy cuenta, que es lo interesante, que regularmente todos estos movimientos no son conscientes, ¿no? Es más, si quiero hacerlo no me sale, ¿no? Porque se notaría, como yo lo hice ahorita en el ejemplo, que estoy regresando a poner el punto. Este punto tendría que salir en un solo trazo, en un solo movimiento, y después regresarme a decir, mira, me están saliendo puntitos en la zona superior, me están saliendo puntitos en esta parte, y entonces decir, pues sí, tiene sentido, porque efectivamente me duele la cabeza, efectivamente tengo una cortada, efectivamente tengo un malestar, ¿no? Entonces, por eso les decía que a veces la escritura nos ayuda a hacer conciencia también de estos malestares, ¿no? Hay muchas de nuestras patologías modernas a las que tristemente estamos acostumbrados, ¿no? O sea, que desde que despertamos en la mañana, despertamos con la alarma casi como si fuera alarma de incendios, la que ponemos en nuestro celular, entonces despertamos asustados, salimos corriendo, y así hasta que nos dormimos estamos todo el día agitados, y no nos dimos la pausa, no nos dimos el tiempo de darnos cuenta que nos dolía la cabeza y que nos estuvo doliendo todo el tiempo. Ya nos acostumbramos, ya vivimos con esos dolores y con esos padecimientos. Pues la escritura a veces es un recordatorio, ¿no? Cuando salen estos puntitos, cuando salen estos famosos inflados, te está marcando esa ruptura o esa dolencia, incluso como esos pequeños mensajes de alarma que están conectados con tu sistema nervioso central, ¿ok? Entonces, esas son como las relaciones clásicas que podemos ver, y les digo, no siempre es tal cual como, pues como está el puntito aquí, vamos a poner el ejemplo, como el puntito está apareciendo en esta zona de la F, ¿no? Pues equivale aquí, entonces en el ser humano, equivale a la tercera vértebra, y entonces quiere decir, no es tan sencillo, pero a mí lo que me llama la atención es que cada vez se ha profundizado mucho más en esas relaciones, ¿no? O sea, sí ya empieza a haber algunos primeros manuales de la relación física con la relación gráfica, para decir, bueno, si específicamente este inflado te aparece en tal zona, está vinculado con la mano derecha. Si específicamente aparece en tal zona, está vinculado con la espalda. Si aparece un poquito más arriba, a tal nivel de la letra L, de la letra tal, está vinculado con el cuello, ¿no? Entonces cada vez se está haciendo más el estudio y cada vez se vuelve más específica o más posible la capacidad de empezar a entender mejor y a reconocer con mayor precisión dónde estaría el malestar relacionado con dónde están los inflados o con dónde está esta cuestión gráfica. Fíjense cómo aquí en realidad pues ya estamos hablando de una especialización, ¿no? Ya estamos hablando de un nivel de estudio mucho más profundo, no solo de la grafología, sino de la anatomía, ¿no? O sea, tiene que ver con ya conocer cómo se mueve el cuerpo, cómo se mueven los padecimientos, esto que les decía de manera muy, muy, muy básica del sistema nervioso central, cómo está conectado el sistema nervioso con toda nuestra articulación, con nuestros músculos, con nuestros huesos, y entonces cómo poder hacer esa traducción para decir, por eso en la escritura se puede ver de esta manera o se podría ver de esta manera. Así es como se ha empezado a hacer esta línea, esta guía de grafología, les decía, como médica o grafología clínica, donde ya se busca tratar de hacer este paralelismo
entre los malestares del cuerpo y los malestares, y más que los malestares, los rasgos gráficos que de alguna forma ensucian, entre comillas, ensucian la escritura, ¿no? Que muestran como estas rupturas en la escritura. Entonces, antes de seguir, no sé si tenemos por ahí alguna otra pregunta. Todo parece que todo bien. Este es el esquema y esta es una de las primeras características. Les digo, la intención es hacerlo didáctico para que lo vayamos entendiendo y lo vayamos observando. Les voy a poner un ejemplo más de esta característica de los famosos inflados, y ahí sí me gustaría dejarles de tarea, como les decía, pues afortunada o tristemente nuestra vida cotidiana ya está llena de estos pequeños dotes de estrés, estas pequeñas dotes de cansancio. Me gustaría que lo hicieran en casa durante esta semana para que la próxima transmisión, el próximo sábado, nos escriban y me digan, oye, sí lo probé, sí lo hice, o aquí en los comentarios de esta clase estaría buenísimo que dejaran su experiencia, y ahí les va la tarea. Fíjense cuando están, lo voy a hacer en otra hoja para observarlo mejor. Tanto en escritura cursiva como en escritura script. Fíjense cuando sobre todo en la tarde-noche, ya cuando estamos todos regularmente cansados, cuando ya pasamos un día más o menos estresante, traten de observar sus letras. Les voy a dejar la tarea específicamente en la letra A y la letra O, que son los óvalos, y que sea como más fácil y todos tengamos como un parámetro básico, ¿no? Traten de revisar el cuerpo de la letra A y de la letra O después de un día de trabajo, después de un día cansado, y traten de localizar esos puntitos. Aquí yo me estoy regresando a ponerlos, ¿no? Como porque la tableta no me permite o no tiene todavía la sensibilidad para dejar ese microgesto que se hace, pero cuando escriban con pluma al final de la noche, al final de la tarde, regresen y fíjense cómo nos aparecen generalmente esos puntitos, que en este caso, como es la letra A, tanto la letra A como la letra O, es como si tuviéramos aquí la cabeza, aquí el torso, y de este lado las piernas y los brazos, ¿no? Entonces es normal que a todos nos aparezcan esos puntitos en la tarde, en la noche, después de un día estresante, porque pues justamente es este malestar que les digo, de pronto ya estamos acostumbrados a vivir, ¿no? Que decimos, ya me empezó a doler la cabeza, ya me voy a tomar lo que sea, ¿no? O ya voy a hacer los rituales y las costumbres que tenga cada quien para tratar de relajar esas dolencias. Entonces vean cómo muchas veces aparecen esos puntitos durante la noche, pero si escribo yo al día siguiente, si pasé una buena noche de reposo, si ya se me calmaron los nervios, si no desperté con la alarma que me atormentaba los oídos y me causó estallar la cabeza, si desperté tranquilo, generalmente en fin de semana, me puedo dar cuenta que esos puntitos ya no están, que ya se fueron, ¿no? Porque el malestar era pasajero. Ahora, ¿cómo sé el nivel de la patología o la intensidad de la patología? Pues justamente con eso, con un seguimiento continuo, ¿no? Si el día de hoy el puntito es así y lo estoy observando y en 15 días sigue ahí, o sea, todos los días que escribo en la noche me aparece, ok, pues quiere decir que todos los días estoy cansado. Ahora voy a hacer mi escritura en la mañana para ver si al despertar sigue por ahí esos puntitos. Pues ya me di cuenta que en la mañana también y en la tarde también. Entonces yo llevo mi registro gráfico y lo estoy observando sin tampoco, aquí no, como tengan mucho cuidado, ¿no? No nos volvamos locos, no nos volvamos paranoicos tampoco en decir, ya me estoy muriendo, algo me está sucediendo. Es un ejercicio de observación lo que les estoy dejando ahorita como ejercicio personal, como una tarea, ¿no? Si vemos después de esta semana, de estos 15 días, que los puntitos de plano no se me quitan, y además de que no se me quitan de la escritura, son cada vez más evidentes, ¿no?
y por ejemplo ya no solo aparece en la A, ya aparece en la L, ya aparece en la letra G, ya empieza a aparecer prácticamente en todas mis letras en la zona superior y cada vez son más evidentes. Entonces me estaría dando, como les decía, esta llamada, esta pequeña advertencia de que probablemente hay algo a nivel corporal, a nivel físico, fisiológico, que ya empieza a crecer, ¿no? Vuelvo a los ejemplos que se han dado en muchas de las investigaciones, sin querer ser alarmantes, sin querer espantar a nadie. Por eso siempre es importante primero hacer la observación, y si algo creemos que está sucediendo, pues ya acercarnos tanto al experto en grafología, tanto a las alumnas o a nosotros si nos quieren localizar, y con mucho gusto le decimos, mira, no, la verdad eso no es un inflado, yo creo que está sucediendo tal, y que les podamos ayudar. Pero pues mucho más importante en este caso en particular, pues sí ir a hacerse el chequeo físico, el chequeo corporal, y decir, bueno, pues valdría la pena que si ya llevo un mes viendo que algo está sucediendo en mi escritura y que se está mostrando cada vez con más frecuencia, cada vez con más fuerza, pues no pierdo nada con irme a hacer un chequeo corporal, o simplemente darme cuenta y decir, pues sí corresponde al dolor de cabeza, a que cada vez tengo más jaquecas, o que cada vez es más frecuente este malestar en esta zona del cuerpo en particular. Y entonces ya mi escritura también me lo está diciendo, y el hecho de que en mi escritura esa característica gráfica vaya empeorando, quiere decir que seguramente en mi cuerpo también está empeorando, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, como les decía, sin espantarnos, pero sí de estar atentos, de estar observando lo que sucede con nosotros. Les decía que en algunos casos que se han dado, en algunos estudios que se han hecho, han seguido procesos como el que les decía de la gastritis, que dicen vámonos por ejemplo lo voy a hacer en la letra B, que dicen, pues al principio se ve solo un puntito, ¿no? Cuando empieza como un malestar en la gastritis. Después este puntito, imagínense que estamos estudiando a la misma persona, ¿no? Entonces, esta fue en enero, ¿no? En enero tenía nada más como un puntito. Después por ahí no se atendió, y en febrero se empieza a ver mucho más marcado ese puntito, ese malestar, que quiere decir que el padecimiento no solo sigue ahí, sino que de alguna forma va progresando. Entonces imaginemos que la persona sigue sin observarse, sin atenderse. En muchas ocasiones vamos viendo como esto que antes era un puntito se empieza ya a convertir en se le llaman torsiones, ¿no? En movimientos como mucho más exagerados, más frecuentes, más observables, más constantes. Y entonces aquí pensemos que ya estamos en julio, ¿no? Ya de febrero hasta julio no se atendió, sigue avanzando el padecimiento. Entonces ya se ven tanto inflados como torsiones en el trazo, y ha llegado a suceder, por ejemplo, déjame ver si me sale el movimiento, algo así, ¿no? Estoy tratando de exagerarlo para que se vea, pero imaginémonos que llega así a diciembre, donde entonces ya no solo se está viendo la torsión en la zona media, que es donde equivale a donde tiene marcado la gastritis, o ya que se empieza a hacer como un tumor, o sea, se empieza a hacer algo más importante, algo más de cuidado. Ya no solo se ve ahí, sino que la propia escritura, lo que equivaldría al AMPA, a la zona superior, se empieza a encorvar, se empieza un poco a quebrar. Y este es como uno de los ejemplos más clásicos tanto de la escuela mímica como de la escuela clínica de la grafología, de la escuela médica de la grafología, porque ahí es donde se juntan las dos, ¿no? Que dice, bueno,
Si seguimos nosotros la historia de un padecimiento como la gastritis hasta convertirse en algún tumor, por ejemplo, pues regular eso es lo que ocurre, que empieza con un pequeño malestar, ¿no? Ay, como que me tomé esto y me cayó mal, ha de haber sido la salsa, ha de haber sido algo, ¿no? Pero pues como lo dejo ahí, ya en 2, 3 meses ya no solo me duele, ¿no? Ya empiezo así, ay, híjole, es que ahora cada vez que como salsa me tengo que sentar o me tengo que tomar no sé qué para que se me calme, pero pues venga la salsa, ¿no? O venga el estrés, si es que este padecimiento está saliendo por el estrés. Y luego en julio, ya cada que lo como, ya no solo el dolorcito que era en enero, sino que en julio ya empiezo a sentir cómo literal se mueve el intestino, ¿no? Que hace como justo como este movimiento vibratorio, así, ay, caray, 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 caray. Entonces empieza a verse representado en la escritura un poco como si fuera el símil. Y lo que va pasando, les decía, en la parte superior es que ahora cada que como, ya no me puedo mantener derecho, porque pues naturalmente ese tipo de padecimiento, ese tipo de dolor, me obliga a encorvarme un poco para tratar de sosegar ese dolor. Entonces, cada vez que como, empiezo a estar así, y quizá, aquí lo puse muy rápido, ¿no? En el transcurso de un año, pero quizá en el transcurso de 2, 3 años, pues llega el momento donde ya me acostumbro a caminar así, o sea, ya ni siquiera me pregunto ni me doy cuenta, ya es la forma en la que yo naturalmente camino, encorvado y doblado, porque si me pongo derechito, me duele. Entonces ya, así hago mi vida, ¿no? Doblado, para todo lo que hago, para salir a la calle, para vivir. Esa es mi nueva postura. Y aquí es donde dice la grafología, cómo la letra de alguna forma va semejando ese doblez gradual que se está dando, en este caso por una enfermedad, y además sigue marcando el punto raíz de la enfermedad. Lo interesante es siempre hacer el seguimiento, ¿no? O sea, decir, mira cómo si yo voy y me meto a revisar la escritura del último año, de los últimos 2 años, puedo empezar a detectar cómo está la evolución o cómo se fue representando gráficamente la evolución de la enfermedad, ¿no? Es decir, mira, sí ha ido sucediendo, sí ha ido cambiando su letra a partir de que le fue apareciendo esta dolencia o este malestar. Entonces, hacia allá justo es a donde quería llegar o aterrizar el día de hoy con esta clase, con este ejemplo sobre las dolencias y las enfermedades físicas representadas en la parte gráfica. Y les decía, esta es como una de los rasgos, una de las características en las que lo puedo ver. Particularmente esta es una rama de la grafología que sigue en investigación, pero que también ha sorprendido justamente como por la capacidad de profundidad que nos puede dar de pronto en la observación, ya no solo de la conducta o de la psique humana, sino de la biología humana, ¿no? Cómo está tan íntimamente ligado lo que hacemos en la escritura con lo que vivimos a nivel físico, a nivel biológico, a nivel químico, ¿no? O sea, hay algunas otras características gráficas que reflejan específicamente padecimientos químicos o padecimientos en el sistema endocrino, ¿no? O padecimientos en el sistema neuronal en alguna zona en particular. Entonces, cada uno tiene una representación gráfica distinta y hay estudios, por ejemplo, donde esto que les decía, los temblores en la escritura, hay tablas y hay maneras de observar y de entender cuando el temblor de la escritura viene por nervios y es algo pasajero, cuando viene por afecciones en la motricidad, como suele pasar en el Parkinson, o cuando viene por afecciones a nivel emocional, como alguna conducta esquizoide o alguna conducta de este tipo. Entonces un mismo temblor, dependiendo su grado, su posición, su constancia a través del tiempo, puede llevarme a entender si viene de algo físico, si viene de algo emocional, si viene de algo pasajero, cómo está evolucionando y cómo podría estar vinculado no solo con otras áreas de la escritura, sino específicamente con otras áreas y dimensiones del individuo, ¿no? Ok, ¿por qué se ha vuelto más enojón esta persona? Pues aquí la escritura me está también como contando un poco la historia de que a partir de cierto padecimiento físico que empezó a transformar la escritura, pues también
tiene lógica que como se sentía mal, pues se vuelva un poco más gruñón, que se vuelva más enojón, y entonces su escritura se va volviendo más angulosa, se va volviendo más presionada. Entonces para mí es súper interesante como esas líneas, y como preguntaban al principio de la transmisión de hoy, cómo no siempre es de forma directa el vínculo. A veces hay mucho más caminos y es mucho más complejo el tramado, ¿no? el hilado de estas condiciones, pero pues para eso está también este tipo de espacios, como para hablar de ello, para empezar la conversación, para empezar a hacer conciencia de todos los alcances que puede tener disciplinas como estas, y para nuevamente pues darnos la oportunidad de observarnos y de sorprendernos de hasta dónde puede llegar la condición humana y las expresiones de lo humano, desde la letra hasta la forma en la que hablamos, en la que nos movemos, y cómo de alguna forma todo comunica, no solo hacia afuera, sino que mucho de lo que comunica a nuestro alrededor nos está comunicando algo de nosotros mismos, ¿no? De cómo andamos en lo físico, de cómo andamos en lo emocional, de cómo andamos en lo espiritual, de cómo estas guías de decir, ahora nos toca trabajar en esto, ahora te toca resolver estos conflictos para que de verdad puedas seguir progresando. Y mientras más lo ocultes o más trates de voltear hacia otro lado, pues más grande se va a hacer la sombra, y es más probable que en algún momento pues, digamos, el movidón, la sacudida sea mucho mayor que si lo hubiéramos atendido cuando solo era un dolorcito porque andaba nervioso o porque tenía un poco de estrés, ¿ok? Entonces, bueno, antes de ir cerrando, no sé si tenemos alguna duda. Solo un saludo por ahí a Lisbeth, que nos acompañó en un curso en Gabriel Mancera hace muchos años. De Acapulco, me parece. Nos pregunta si hay cursos en línea, aprovechar para... Hoy arrancamos grafología. Sí, muchísimas gracias. Efectivamente, Liz, qué gusto volvernos a encontrar. Precisamente tenemos ahora ya actividades totalmente en línea. Hoy arrancamos con el diplomado de grafología, totalmente en línea. Son sábados de 10 a 1 de la tarde. Por acá me parece que ya te dejaron información del curso. Pues obviamente estás súper invitada, tú y todos quienes nos están observando. Todavía tienen oportunidad de meterse al curso. Acuérdense que todas las sesiones del diplomado y todas las sesiones de nuestras actividades en línea, de nuestros cursos y talleres, todo lo que hacemos, siempre queda grabado, que es pues una de las bondades de la en línea. Queda grabado, y si por cualquier situación no pueden meterse, o como Liz que dice, híjole, pues hoy tengo compromiso y pues no, me voy a perder la primera clase, pues no, en realidad puedes verla, te la mandamos siempre. Las clases son en sábado, y el día lunes siempre le estamos mandando ya la grabación de la clase que se dio el sábado, para que la vean con calma, para que la vuelvan a revisar si es que estuvieron presentes. Y durante la semana siempre hay oportunidad de que por correo, por WhatsApp, incluso en ocasiones que lo amerite, pues también se conecta directamente la profesora, el profesor, quien esté a cargo del grupo, puede conectarse con ustedes para resolver las dudas, porque no pudieron conectarse o porque hubo alguna cuestión ahí que se atoró, que necesitan resolver. Entonces siéntanse con la confianza. Y pues Liz, si tienes oportunidad, si tienes chance, pues te invitamos también a meterte al grupo que arranca hoy, a meterte a la clase inicial, y por ahí ya nos vamos organizando. Sabemos que tenemos los datos de contacto, entonces ahí nos podemos organizar para que no te pierdas la clase. Si tienes tiempo y tienes ganas de sumarte al diplomado, bienvenida al diplomado. Y también para las personas, y particularmente para las alumnas que tomaron grafología con nosotros, que ya cumplieron la parte del diplomado, hoy mismo arrancamos con la segunda parte, que es un curso de prácticas, solamente de prácticas de grafología. Está especializado, nos metemos a temas un poquito más complejos, como lo que vimos hoy, ¿no? Ya no solo como a la base de la grafología, sino específicamente a meternos a otros sistemas de análisis, a otras metodologías, pues por una parte para que vayan reforzando el músculo que se hace durante el diplomado, y por otra parte pues justo para que tengan un espacio de especialización, y que cada vez sea más dinámica, más fácil, más sencilla aplicar la grafología, dependiendo sus áreas de estudio y sus búsquedas profesionales personales, ¿ok? Entonces, que valga la oportunidad para hacerles la invitación, y pues para recordarles que estamos acá todos los días sábados
a las 9 de la mañana con estas clases abiertas de diferentes temas, regularmente vinculados con la conducta humana, con nuestras materias que impartimos. Y si tienen siempre cualquier duda, cualquier comentario, incluso cualquier tema que les gustaría que abordáramos nosotros en estas clases, en estas sesiones, pues con mucho gusto mándenos el mensaje, déjenoslos en los comentarios, aunque ya haya pasado la transmisión, seguimos nosotros al pendiente. Si están viendo la repetición, siempre es un buen tiempo para seguir preguntando y para seguirse sumando a esta comunidad. Entonces, ahora sí, me parece que ya estamos listos. Nos vamos para arrancar nuestras clases del día de hoy, del diplomado y del taller de prácticas de grafología. Muchas gracias por conectarse, muchas gracias por los saludos. Los esperamos próximo sábado a las 9 para las clases abiertas del Centro de Estudios Interdisciplinarios de la Ciudad de México.